En Radio Anglicana su programa La Palabra Hoy. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España. Transmite Radio Anglicana. ...24 horas... siempre junto a ti. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Buenas tardes, hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a esta emisión especial de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Muchas gracias, Noel. Perdón, y muy buenas tardes, bueno, buenas noches ya por lo que estoy viendo aquí. Muy buenas noches a todos, a ti, a los equipos de Radio Anglicana y sobre todo a todos nuestros amigos radio oyentes de aquí, de España y de cualquier lugar que nos están escuchando. Bienvenidos todos, bienvenidos. Así es, Juan Mari, así es, queridos oyentes, como decimos y también anunciamos, es una emisión especial, ya que ayer por asuntos pastorales y representativos de nuestra iglesia no pudimos estar en el momento de la emisión de este espacio, pero gracias a la buena disposición del reverendo Tellería y también de los equipos de Radio Anglicana, pues hoy podemos cubrir ese espacio que ayer se empleó la misma repetición del programa anterior. Así que gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, aquellos hermanos que están conectados con nosotros en este momento a través de las aplicaciones móviles en sus teléfonos, aquellos que nos ven y nos escuchan en la página web y también en las distintas plataformas que Radio Anglicana en este momento está transmitiendo este programa, no solamente en audio, sino también en vídeo. Muchísimas gracias. Tu palabra es la luz. Inclino mi corazón. Como también os hemos adelantado, el tema de hoy sería venganzas y repartos. Y utilizaremos de referencia el capítulo 31 y el capítulo 32 de este libro de los números, de manera que continuamos con nuestras reflexiones en torno a este maravilloso libro de los números. También recordarles que en el transcurso del programa pueden hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios, sus aportaciones al número de WhatsApp de Radio Anglicana. Tu palabra es la luz. Bueno, nos ponemos en manos de Dios. Te agradecemos, Señor y Padre nuestro, que nos hayas dado la oportunidad de poder emitir hoy lo que ayer, por motivos realmente importantes y por motivos que se imponían en el calendario, no se pudo transmitir. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros y por poner este gran medio que es la radio como un medio de difusión de tu palabra y sobre todo de la esperanza que ella transmite. En esta tarde-noche, Señor, nos acordamos de forma muy especial de las personas que sufren, de las personas que están pasando por momentos muy complicados y sobre todo nos acordamos de aquellas personas que en este mundo transitan, ya sea en países muy ricos, en países muy pobres, en situaciones aparentemente óptimas o adversas, personas que están pasando por momentos que les privan de la esperanza, que les privan del gozo de vivir esta vida que tú das y que les privan también de la alegría de poder contribuir en este mundo a hacer felices a los demás. Te pedimos por ello, Señor, para que tú ilumines sus almas, sus espíritus y que hagas que ellos también encuentren en esta vida un sentido importante
y puedan realmente contribuir al bien de todos los demás. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y gracias por utilizar Radio Anglicana como un medio de difusión de esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor. Al 698-680696 y los que están fuera de España al más 34 698-680696 es el número del WhatsApp de Radio Anglicana donde podéis hacernos llegar vuestras inquietudes, vuestros comentarios, vuestras preguntas. Como os hemos adelantado y os hemos comentado anteriormente, venganzas y repartos es el tema de hoy, basado en el capítulo 31 y el capítulo 32 del libro de los Números. Juan Mari, para comenzar de lleno en nuestro programa de hoy, me gustaría preguntarte dos cositas. La primera, ¿por qué este título de venganzas y repartos? ¿Por qué el título? Y la segunda pregunta es, ¿qué queremos abordar? ¿Qué queremos transmitir a nuestros oyentes con este tema de hoy? El título es horrible, verdaderamente, ¿no? Porque dices venganzas y repartos, y dices, pero qué barbaridad que van a decir ahí, ¿no? Bueno, el título Venganzas y repartos, para los lectores habituales de la Biblia que han leído el libro de los Números, que conocen el libro de los Números, estos capítulos 31 y 32 describen unas situaciones terribles, unas situaciones horribles vividas por Israel en su peregrinar y sobre todo cuando estaba acabando ya su peregrinación por el desierto y estaba, como aquel que dice, a las puertas de la tierra prometida. Venganzas y repartos hace alusión a unas condiciones reales que vivió Israel, recogidas por las tradiciones que están en la base de la redacción del libro de los Números. O sea, no es un título que se nos haya ocurrido, simplemente pues vale, vamos a llamar la atención, ¿no?, de nuestros amigos con un título llamativo. No. Somos plenamente conscientes de que es un título espantoso, las cosas como son, pero hace referencia a hechos reales. Claro, y atendiendo a tu segunda pregunta, que es también lógica, lo mismo que la primera, ¿no? Cuando abordamos capítulos como los que vamos a abordar hoy, aunque sea de forma somera, ¿verdad?, hay una cosa que tenemos que aprender siempre, y es cuando abrimos la Santa Biblia, máxime cuando nos encontramos con historias como la de hoy, que como decíamos es espantosa, hemos de afrontarla con realismo. Hemos de aprender a ser realistas al leer la Biblia. A ver, puede haber, no digo que eso sea siempre ni en todo el mundo, pero en ocasiones nos hemos topado con creyentes que tienen una idea tan sumamente edulcorada de lo que es la Biblia, quizás porque evidentemente no la han leído del todo, no la conocen bien, solamente conocen una serie de pasajes muy hermosos, ¿no?, como por ejemplo las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, que son extraordinarias, y piensan a lo mejor pues que toda la Biblia va a ser igual, ¿no? Y en la Biblia se encuentran cosas realmente trágicas, cosas que, como estos mismos capítulos, que a los creyentes de hoy, a los creyentes cristianos y ya a los propios judíos, nos hacen cuestionarnos, pero ¿qué está diciendo aquí? Pero ¿cómo se afirma una cosa como esta? ¿O por qué se dice algo que es tan sumamente contrario a las normas más elementales, ¿no?, de la caridad cristiana, o incluso a las normas más elementales de la humanidad? ¿Por qué razón se han recogido este tipo de relatos, ¿no? El título es ya en sí, bueno, primero es un intento de descripción del contenido, primera pregunta, y segunda, una invitación a una toma de postura muy realista. Hemos de ser muy realistas al leer la Biblia, no pretender idealizarla, no pretender edulcorarla, sino aceptarla tal como nos ha llegado, tal como es, con sus luces, que por supuesto tiene muchas, bueno, y la luz de toda luz, que es nuestro Señor Jesucristo, pero también con sus sombras,
especialmente en el Antiguo Testamento. Así que un llamado al realismo. Leamos la Sagrada Escritura, lo hemos dicho muchas veces, para disfrutar de su lectura, para aprender de ella, por supuesto, pero también para enfocarla tal como realmente es. En estos capítulos que hoy analizamos, nos encontramos con una guerra que podríamos decir arrasa con todo un pueblo. ¿Por qué esa guerra de exterminio contra Madián, Juan Mari? Un genocidio, claro, clarísimamente expresado, ¿verdad? La palabra genocidio es muy actual. Sí. La utilizamos sobre todo ahora, ¿no? Sí, en otras épocas se hubiera dicho algo así como guerra de exterminio, ¿verdad? O algo por el estilo. Un genocidio con todas las de la ley. Bueno, las tradiciones que recoge el libro de los Números en estos capítulos hemos dicho 31 y 32, describen lo que Israel entendió que era una guerra necesaria de castigo contra un pueblo muy concreto, como eran los madianitas, una guerra de venganza, de ojo por ojo, diente por diente, debido a lo que Madián había hecho con Israel en Baal Peor. Recordamos, los madianitas, las mujeres madianitas especialmente, habían tendido una trampa a Israel, los habían convidado a la celebración de sus cultos paganos, de sus cultos orgiásticos. Israel, en su mayoría, había caído en la trampa y eso había desgarrado el propio pueblo. Recordamos aquella historia, ¿no?, del hijo de Eleazar el sacerdote, Fines concretamente, que lleno de celo por Dios, viendo que uno de los jefes tribales de Israel entraba en su propia tienda con una princesa madianita, entró detrás de ellos con la lanza y los enclavó en el suelo. Es decir, un acto de absoluta barbarie, ¿no?, pero que Israel entendió que era algo necesario. Esta guerra que se describe aquí, Israel la entendió como una justa reparación del daño que se le había hecho. O sea, un genocidio, con todas las de la ley, motivado por la venganza y con una pátina de ira sagrada, es decir, porque Israel había caído en el pecado de la idolatría por culpa de aquellos madianitas. O sea, tenemos ahí un caldo de cultivo extraordinario, para reflexionar a largo y tendido, mucho más de lo que podremos hacer en este programa. Pero mira, Noel, ya casi aprovechamos para convidar a todos nuestros amigos y hermanos en la fe, radio oyentes, que reflexionen sobre estos capítulos y que reflexionen mucho, que los lean con realismo, tal como están ahí, y que reflexionen sobre ello, no solamente ahora, sino siempre en su lectura de la Sagrada Escritura. Contrasta muchísimo, incluso con el propio Antiguo Testamento, Juan Mari, cuando leemos, por ejemplo, aquel pasaje de Joel, capítulo 2, versículo 13, si mal no recuerdo, cuando dice, Dios es lento a la cólera, rico en amor y misericordia. Y eso pensado, por ejemplo, con esta pregunta que nos comparten en relación también con esto. Si Dios es un Dios compasivo, misericordioso, ¿cómo se explicaría la venganza ordenada por Dios, puesto que Él es misericordia, amor y perdón? Sí, esta es una pregunta recurrente y nos alegramos de que sea recurrente. Y nos alegramos de que sea recurrente, porque eso implica el hecho de que las personas que escuchan nuestros programas, las personas que leen la Sagrada Escritura, son personas reflexivas. Eso es muy bueno. Si no fuera así, no podríamos hacer ningún programa. Totalmente. Un programa hecho para gente que no reflexione no tiene sentido. Esta pregunta nos la hacemos de continuo. Y, lógicamente, tenemos únicamente una respuesta, ¿no? A ver, si el texto del libro de los Números, como en otros capítulos que habíamos visto antes y otros del Antiguo Testamento, presentan
este tipo de guerras, esta y otras, ¿no? O este tipo de masacres, de genocidios, habíamos dicho, como clarísimas ordenanzas divinas. ¿Dónde queda el espíritu de los profetas? Como por ejemplo Joel. Bueno, ¿dónde queda el espíritu de Jesús? Que es el espíritu de Dios. Habíamos dicho en algún momento que el Antiguo Testamento, las historias narradas en el Antiguo Testamento, si queremos la literatura de tipo histórico del Antiguo Testamento, en realidad no nos relata lo que Dios hizo, sino, para ser más exactos, lo que el antiguo Israel entendió que Dios había hecho, que no es lo mismo. Nosotros, también lo hemos dicho en alguna otra ocasión, no nos encontramos en estos relatos, no nos encontramos con lo que sería una noticia periodística de alguien que está asistiendo a esa batalla, la está describiendo, como sucede hoy muchas veces, ¿no? Que periodistas a riesgo de sus propias vidas pues están en campos de batalla, ¿no? Y van describiendo lo que ven. Ahora avanza este ejército, ahora avanzan los contrarios. Hay una serie de bombardeos, cuidado, y incluso a lo mejor la cámara, pues, en fin, tiene problemas porque han bombardeado justo muy cerca de allí. Hay periodistas que han fallecido por esto. Quienes escriben quienes ponen por escrito, quienes recogen estas tradiciones antiguas, no eran periodistas. Eran sacerdotes que habían, durante muchos siglos, escuchado estas historias, estas tradiciones sagradas, y que en un momento dado las ponen por escrito. Y las ponen por escrito con una finalidad, y es dar a entender que Israel, al ser el pueblo escogido por Dios, eso ellos lo tenían muy claro, pues Dios había ido dirigiendo todos y cada uno, por decir así, de los episodios o los capítulos de su historia, pero lo había hecho interviniendo directamente. Los autores del Antiguo Testamento entienden que la historia de Israel no es en realidad la historia de un pueblo, sino la historia de los hechos portentosos de Dios a través de un pueblo, que no es lo mismo. Entonces, lo que están describiendo, lo que quieren describir es los hechos portentosos de Dios, ¿no? Hay una expresión que emplean los especialistas, una expresión en latín, dice magnalia Dei, ¿no? Las grandes proezas de Dios, ¿no? O los hechos portentosos de Dios. Claro, al entender los que pusieron por escrito estas tradiciones que Dios dirigía la historia de Israel, hacen intervenir a Dios en la trama. Siempre lo hemos dicho, no solamente eran recopiladores, eran también autores de un elevadísimo nivel literario, que no tenían nada que envidiar a los autores de hoy, ni de ninguna otra época. Entonces, estos sacerdotes hacen que Dios intervenga en la historia de Israel y ponen en su boca palabras que son las propias de un gran general, las de alguien que está dirigiendo una guerra, ¿no? O las de alguien que está planificando una guerra. Ve y destruye a los pecadores, o ve y extermina a este pueblo, y cumple así la venganza que yo he decretado contra tal nación. Claro, esas palabras puestas en boca de Dios, en realidad son las palabras puestas en la boca de alguien que es concebido como un gran general. Es una visión primitiva de Dios que, lógicamente, es propia de un mundo, propia de una época que hoy ya no existe, y que cuando leemos hemos de leer con realismo, por supuesto. El texto viene así, luego hay que leerlo así, pero con un realismo que nos obliga a reflexionar, a reflexionar a la luz de Cristo, que es la revelación máxima de Dios, y por tanto nos obliga a leerlo de forma crítica, no para, como diríamos, no para descuartizarlo, ¿no? Y decir esto es fuera de aquí, nada, esto sí, esto no, sino para decir qué significa esto en el momento en que fue escrito. Más aún, si se puede, no siempre es fácil. ¿Qué significa esto en el momento en que esas tradiciones no escritas fueron gestadas por Israel? Y luego, cómo yo, cristiano, no ya israelita, sino cristiano, seguidor de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, del Mesías, ¿cómo puedo yo leer este texto con todo realismo, pero luego también a la luz de Cristo? ¿Qué enseñanza puedo obtener yo a partir de ahí?
Sí, Es un a esto. ejercicio interesante. Sí, a esto quería llegar, pero antes quiero hacer un pequeño apunte. Es como esta frase que leemos continuamente en el Antiguo Testamento, algunas veces con más intensidad, otras veces con menos, cuando habla de el Dios de los ejércitos. Ahí tenemos pues un ejemplo claro de esta visión primitiva que tenía Israel del Señor, como si Dios necesitara ejércitos para cumplir sus propósitos, por ejemplo. Exactamente. Ahí está. Bueno, como mencionabas a nuestro señor Juan Mari, Mm. ahora pues una pregunta fácil. Ante todas estas operaciones bélicas que podemos leer en estos 2 capítulos del libro de los Números, ¿tú crees que estas operaciones son conforme al espíritu del Evangelio? Evidentemente no. ¿Ves? Era fácil. Evidentemente no. Bueno, aunque en su contexto histórico, en el contexto histórico en el que nacen estas tradiciones, aquello era lo normal. Desde luego Israel, el pueblo de Israel en su evolución histórica y religiosa pasa por etapas. No es lo mismo el pueblo de Israel que sale de Egipto y que peregrina por el desierto que el pueblo de Israel que ya está instalado durante siglos en la tierra de Canaán. No es lo mismo el pueblo de Israel que escucha a los profetas, si los escuchaba, claro que no siempre parecía que lo hicieran, que el pueblo que escuchaba a Moisés. No es ya tampoco el mismo pueblo el que sufre la cautividad de Babilonia y luego la restauración, cuando unos poquitos nada más regresan de allí a la tierra de sus antepasados. No es el mismo pueblo de Israel que conoce el Señor Jesús. Es decir, aunque este tipo de guerras de exterminio, guerras tribales, guerras de supervivencia en realidad, fueran lo normal en el mundo en el que se gestaron las tradiciones tan antiguas del Antiguo Testamento sobre la historia de Israel, desde luego, a la luz del Evangelio de Cristo, no tienen ninguna justificación. O sea, son diametralmente opuestas a las enseñanzas de Cristo, ¿no? E incluso también a las propias enseñanzas de las partes más elevadas del Antiguo Testamento. Dios llega a decir, mía es la venganza, ¿no? Yo pagaré. O sea, no es el hecho de decir, ve, id vosotros y exterminad a todo el que se ponga por delante, que paguen por lo que han hecho. No. Esa es la forma en que entienden las tradiciones primitivas la obra de Dios. Pero a la luz del Evangelio, cuando Jesús dice perdonar 70 veces 7, eso está muy lejos del espíritu de la venganza. Y desde luego, a la luz del Evangelio, es imposible atribuirle a Dios estos hechos, aunque las tradiciones del Antiguo Testamento, muy primitivas, lo atribuyeran. Y aunque los que las pusieron por escrito, pues las recopilaron así, porque era así como las habían recibido. Pues esperamos que a nuestros oyentes quede claro este aspecto, porque considero que es muy importante. Estas razones culturales, estas razones primitivas, por así decirlo, en el que encontramos que en reiteradas ocasiones el texto sagrado marca como una ordenanza divina, pues este tipo de situaciones que luego nos sorprenden, como estas ordenanzas que da Dios para según qué situaciones, para exterminios, para genocidios, para pasar por la espada pueblos y naciones, o como incluso luego encontramos con el profeta Isaías, si mal no recuerdo, capítulo 43, cuando le dice, aunque pases por el fuego no te quemarás, pases por los ríos no te ahogarás, incluso pondré naciones enteras a cambio de tu vida, decía. Entonces allí podemos comprender pues este sentido literario que el autor emplea, atribuyéndole a Dios cosas que podríamos decir no salieron literalmente de la boca de Dios. Mira, si me permites, Noel, Sí. a tenor de lo que tú acabas de comentar, me ha venido, mientras hablabas, una serie de recuerdos rápidos, ¿no? Vamos a decir muy rápido, de varias personas que a lo largo de los años, no es hoy ni ayer ni anteayer, estamos hablando de más de 10, 15, 20 y 30 años, personas que nos han preguntado, angustiadas, o sea, no gente que fingía, no gente que quería dar a entender, no, gente auténticamente creyente, angustiada, porque se encontraban con la Biblia, la leían
les insistían en sus congregaciones que tenían que leer la Biblia porque era la palabra de Dios, pero se encontraban con historias como esta. Entonces decían, pero ¿esto cómo puede ser palabra de Dios? ¿Qué explicación hay de esto? Cuando les intentábamos explicar en aquel momento, pues como sabíamos, ¿no? Como bien podíamos, lo mismo que acabamos de compartir ahora, nos encontrábamos luego con la reacción de, no todos, pero sí muchos que tenían miedo y decían, pero creer esto no es ser liberal, eso no es, como decían, no Ser es negar teólogo, la inspiración de la Biblia, ser demasiado no, progresista, dice. sí, o no es, por ejemplo, echar por tierra la Biblia. O sea, bueno, eso es una cosa que tendrás que decidir tú. ¿Cómo casas tú? ¿Cómo casas tú el Dios Padre, Padre del género humano, Padre misericordioso, proclamado por Jesús, con este Yahvé sanguinario, terrible, vengativo del Antiguo Testamento? ¿Cómo lo casas? O sea, ¿tú crees que Dios evoluciona en su forma de ser o que lo que dice hoy lo desdice mañana o algo así? Bueno, si la Biblia, una de las cosas que enseña es que Dios es siempre el mismo, ¿no? Entonces, claro, Dios no puede cambiar de parecer y decir, mira, hoy decido la destrucción de todos. No, no, mañana me arrepiento. Curioso, hay textos que dicen que Dios se arrepiente de lo que ha hecho, ¿no? O sea, que Total. eso es absolutamente imposible desde el punto de vista del pensamiento cristiano, ¿no? Son formas de expresión de tradiciones muy antiguas, tradiciones muy primitivas, con una visión muy primitiva de Dios. Eso no nos convierte ni en descreídos, ni en liberales, ni en progresistas excesivos, ni nada. Simplemente es una forma que tenemos de leer la Biblia con realismo, tal cual, pero siendo críticos. ¿Y cuál es la base de nuestra crítica? El Evangelio. Esa es la clave para interpretar toda la Biblia. La verdad que interesante, sobre todo esta pesa de balanza en el que podemos medir todo lo que queramos siempre con esta referencia principal del Evangelio. Juan Mari, siempre hablando con este genocidio, nos preguntan que en el momento que Moisés dice ante la toma de las mujeres de Madián o las madianitas, que se les perdone la vida a aquellas que son vírgenes, nos dicen, ¿esto no era una forma de esclavitud o una forma de trata de personas? Y luego continúan otra pregunta y nos dicen, ¿por qué Israel paga o hace a los demás lo que a ellos le hicieron? Como por ejemplo cuando los tomaron cautivos a Babilonia, pues aquí están haciendo casi lo mismo después. Interesantísima también doble pregunta. También tenemos que agradecer también a estas personas que están preguntando, porque mira cómo lo bien que está yendo el programa, gracias a vosotros. Sí. Un abrazo muy fuerte a la distancia, de verdad. A ver, estas niñas que no habían conocido varón, ¿no? Como dice el texto, o sea, niñas que eran vírgenes. A ver, no se las mata, porque al ser vírgenes tienen un valor añadido. Desgraciadamente, sí. En el clavo, como se suele decir, dado en el clavo, quien nos ha hecho la pregunta. Formaban parte del botín de guerra y acabarían probablemente no, con toda seguridad, acabarían siendo esclavas. Esclavas en familias israelitas que las utilizarían como esclavas. Y cuando decimos que las utilizarían como esclavas, las utilizarían en todos los sentidos de la palabra, absolutamente en todos. Es decir, que dejarían de ser vírgenes muy pronto. Y no precisamente de la mejor manera. Las costumbres de aquella época eran costumbres realmente aberrantes. No tienen justificación ninguna a la luz del Evangelio. Y en las guerras antiguas, pues el botín era algo muy importante. Y el botín no eran solamente objetos. A veces el botín eran animales de labor, por ejemplo, y personas. Si las personas eran jóvenes, por ejemplo, si eran niñas o jovencitas, adolescentes que diríamos hoy, y eran vírgenes,
su valor en el mercado era enorme. Es decir, aquel israelita a quien se le entregasen, vamos a suponer, 3 o 4 vírgenes madianitas como botín, pues como decimos aquí en España, le habían hecho el agosto a este señor, porque o bien las podía a su vez vender, mercancía muy sustanciosa, o se las podía quedar él. Se las podía quedar, como hemos dicho, pues para labores domésticas, labores del campo, o otro tipo de aplicaciones que también tenían. Una sociedad realmente cruel, una sociedad realmente bárbara. Claro, sorprende, ¿no? De ahí la segunda pregunta, también formulada. ¿Cómo es posible que Israel hiciera lo que habían hecho con él? Claro. Tengamos en cuenta que en estos momentos descritos por el libro de los Números, las tradiciones antiguas de Israel no presentan un nivel de revelación divina, un nivel demasiado alto. Y no presentan tampoco un nivel moral, un tipo de religión moral excesivamente elevado, sino completamente acorde con las costumbres de su época. Esto hay gente que no lo quiere aceptar bien, ¿eh? Sobre todo personas con tendencias al fundamentalismo rechazan esta idea, pero es que es una realidad. Eran un pueblo prácticamente pagano, exactamente igual que sus vecinos. Actuaban igual que ellos y su concepción de Dios, aunque algunos creyeran únicamente en un Dios único, o fueran lo que se llama enoteístas, es decir, solo adoraban a Dios, pero permitían que no les era difícil pensar que otros podrían adorar a otros dioses, pero ellos solo a Jehová, solo a Yahvé. La imagen que tenían de Dios era una imagen completamente degradada, propia de un Dios pagano. A ver, lo que muchas veces leemos en el Antiguo Testamento sobre Dios, como por ejemplo aquí, lo leemos por ejemplo en poemas como la Ilíada o la Odisea o la Eneida de Virgilio, donde los dioses a veces actúan con un espíritu de venganza, con un espíritu totalmente cruel, que no tienen compasión con nadie, que decretan destrucción de naciones enteras. Es decir, Israel no era, a pesar de lo que algunos se empeñen hoy en decir, no era distinto de las demás naciones. Su única diferencia era que Dios lo había elegido. O sea, no era Israel quien había decidido ser elegido, sino que Dios lo había elegido. Y al haberlo elegido, Dios le manifestaba su misericordia y lo iba puliendo poquito a poco, ¿no? La queja de Dios a través de los profetas de que Israel es una nación dura de cerviz, o sea, cabezones como ellos solos, pues eso es una realidad, ¿no? Es un pueblo duro, un pueblo pues como los demás, exactamente igual que los demás. De ahí que quienes hoy pretenden una superioridad de Israel del antiguo Israel sobre los otros pueblos, en realidad les aconsejaríamos que leyeran con atención el Antiguo Testamento para ver que no era en absoluto así, ¿eh? Lo único que tuvo, vamos a decir, Israel a su favor fue que Dios, por pura misericordia, los eligió a ellos y no a otros, pero nada más. En el resto eran como los demás. Nuevamente vemos que aparece en escena otra vez Balaam. ¿Cómo se menciona en esta ocasión al profeta Balaam, Juan Mari? Bueno, aparece en escena para morir, en realidad. O sea, es una aparición rápida, ¿verdad? Y dice que son los propios israelitas los que lo matan, ¿no? Balaam aparece como ¿cómo diríamos? El culpable, digamos, el inductor, esta sería la palabra más exacta en castellano, el inductor a la seducción de los israelitas por parte de aquellas mujeres madianitas. Es decir, era Balaam quien les había inducido a actuar así, ¿no? Balaam, que por un lado, pues parecía que actuaba como un auténtico profeta, ¿no? Y que incluso pues exaltaba a Israel en sus oráculos porque Dios se los daba. Bueno, pues luego en realidad Balaam demostró su verdadero rostro, pues ya que no pudo, ya que Dios le impidió maldecir a Israel, pues él iba a contribuir a la maldición de Israel por sus propios medios, que era la inducción, ¿no? La inducción a los madianitas. O sea que su muerte aparece como un acto de clarísima justicia, venganza, ¿eh? Los israelitas se vengan de él porque saben que él, no sabemos cómo, quién se lo informaría, pero saben que él es el inductor, luego paga con su vida. O sea, como decíamos, una aparición muy fugaz en escena.
Luego, cuando empiezan con el tema del botín, empiezan a tomar una serie de curiosas precauciones. ¿Por qué este tipo de preocuparse, ¿no? En tomar según qué precauciones para con el botín? ¿Por qué, Juan María? Te refieres probablemente al hecho de pasar por fuego algunos, sí, los objetos metálicos, claro, los objetos que resistían el fuego. Sí, tenemos que tener en cuenta que los israelitas, como otros muchos pueblos antiguos, vivían, iba a decir obsesionados, y creo que sí, creo que es la palabra. Vivían obsesionados por la idea de la purificación, la idea de la pureza. Pero cuidado, no la pureza moral, como hemos dicho alguna vez, sino la pureza ritual, la pureza cúltica. Es decir, no incurrir en la ira de Dios. Dios es un Dios muy severo, un Dios que exige unas normas muy estrictas en su culto y por lo tanto todo lo que sea impuro Dios lo rechaza, ¿no? Entonces, presentar a Dios una parte del botín, ¿no? que era lo propio, ¿no? Parte era para Dios, pues presentar algo que fuera impuro entrañaba un riesgo, un peligro muy grande para los israelitas. Podían incurrir en la ira de Dios. Fijémonos qué imagen, ¿no? Tenían tan primitiva de Dios. Entonces, al pasar los objetos metálicos por fuego, ellos entendían que toda la impureza ritual quedaba ya pues eliminada, ¿no? O sea, todo lo que Israel solía acaparar en botín de guerra fue muy escrupuloso, porque estaba en juego su supervivencia ante Dios y su condición de pueblo consagrado. O sea que la imagen que tenía de Dios era una imagen muy primitiva, realmente. En el capítulo 31, en el verso 19, hace alusión a que cualquiera que haya dado muerte a alguna persona o tocado a algún muerto, se apartaría 7 días del campamento para purificación. Esta era una especie de perdón porque habían matado a alguien. La otra pregunta, ¿el oficio de enterrador o sepulturero era una degradación social en aquella época? Sí, las dos preguntas. Vamos a ver, la primera. No era una cuestión de petición de perdón. Era simplemente que, lo que hemos dicho, ¿no? Desde el punto de vista cultural, ¿no? Ritual, no moral. El hecho de tocar cadáveres o el hecho de tocar sangre derramada, eso implicaba siempre impureza. O sea, esas personas no se podían presentar ante Dios porque su presencia hubiera sido una ofensa, porque Dios es la pureza absoluta, ¿no? Por lo tanto, su culto tenía que ser ritualmente inmaculado. Una persona que se atreviera a entrar en el santuario de Israel en esas condiciones acarreaba la maldición sobre sí misma y sobre el resto del pueblo, por ejemplo, sobre los sacerdotes o levitas que lo permitían, etcétera, ¿no? Y, a ver, en relación con... eso en relación con la primera, ¿no? A ver, en relación con la segunda, efectivamente, todo aquel que tocaba cadáveres estaba ritualmente impuro. Así que había ciertas profesiones, como por ejemplo sepulturero, como por ejemplo médico, que ritualmente eran impuras para los antiguos israelitas. De hecho, es curioso, ahora que se hablaba de esto, hay por ahí algún texto, ahora no recordamos dónde, en el que la alusión a los médicos siempre es negativa, ¿no? Siempre es negativa. Y siempre es negativa porque pensemos que la medicina que Israel había conocido era la medicina egipcia. Y la medicina egipcia se desarrollaba precisamente con cadáveres. En fin, la disección de cadáveres, todo el proceso de momificación, el examinar cómo era un ser humano por dentro para ver qué partes había, qué se podía aprovechar, por dónde, tal como ellos entenderían, ¿no? Por qué se producían las enfermedades. Claro, eso era estar constantemente en una situación de inmundicia ritual. Asimismo, también los verdugos, los que ejecutaban la justicia punitiva, la pena de muerte, contraían impureza ritual. Sí, efectivamente. Todo lo que tuviera contacto con la muerte era contraer impureza ritual. De ahí que los sacerdotes y levitas debían ser muy cuidadosos en estas cuestiones, muy cuidadosos, aunque ellos sin duda
oficiaran en este tipo de ceremonias, ellos debían permanecerse un tanto aislados para no contraer esa impureza. Hay algunos memes que suelen hacer cuando alguien, cabeza de alguna denominación, pues hace el reparto de los bienes mensuales que ha recaudado, ¿no? en su denominación, y dice, pues, Señor, coge lo que necesitas y lo que caiga es mío, y tira el dinero hacia arriba, y lo que le cae es suyo, supuestamente, porque Dios no lo ha necesitado en esa ocasión. Sabes que la gente tiene una imaginación tremenda, y más con estos temas, Juan Mari. Pues entonces nos encontramos con algo parecido con Israel, que dice que entrega una parte del botín a Dios. Dios no lo necesita. Entonces, ¿en qué se materializa esa parte que supuestamente corresponde a Dios del botín, Juan Mari? Bueno, se materializa en todos los bienes recogidos en los botines, por ejemplo, pues en objetos metálicos de valor, por ejemplo, en piezas de ropa, por ejemplo, si había dinero, o sea, si existía moneda y patrón de cambio, sobre todo metales preciosos, eso también formaba parte del botín, por ejemplo, animales de labor que iban a ser empleados, por ejemplo, en las ciudades levíticas, en los campos, por ejemplo, incluso esclavos que iban a servir en, en, en los territorios, o sea, en las ciudades propias de los levitas o en el santuario, ¿no? En la medida de lo posible, hasta donde pudieran entrar y donde pudieran llegar, ¿no? La idea de la idea de entregar una parte del botín a Dios es el mismo principio que la cuestión de los diezmos obligatorios o la cuestión de las ofrendas. Era una forma de reconocer la soberanía de Dios, su mano que guiaba a Israel y su intervención en la historia de Israel, ¿no? Es decir, hemos vencido esta guerra pues porque Dios nos ha dirigido, luego una parte, la parte correspondiente, va para él. Ese botín se suponía que tenía que acrecentar pues todo lo que eran las riquezas del santuario, pero también se entendía que también había de servir para la ayuda, el sustento de gente necesitada. Y de los sacerdotes, los levitas Y también, ¿no? lógicamente de los sacerdotes. Pero no hay que olvidar que también era también para las personas necesitadas. Que lo cumplieran siempre o no era otra historia. Sí. Pero que el principio era que de todo lo que se entregaba a Dios, una parte iba para la ayuda a los demás. Eso era muy importante. No existía en aquella época un fondo de pensiones de la Seguridad Social, no existía ningún tipo de ayuda organizada en este tipo, no de esta manera. Entonces era una buena forma de proveer para los necesitados, pero como decimos, desgraciadamente no siempre fue así. El Antiguo Testamento deja testimonio en algunos pasajes de que a veces los levitas ni siquiera percibían el alimento que les correspondía, ¿no? O sea, pasaron por épocas difíciles, evidentemente. Rápidamente, Juan Mari, tenemos una pregunta fuera de tema, pero la hermana que nos la hace dice que para ella sería importante tener respuestas reconociendo que está fuera de tema. En el capítulo 30, versículos del 1 al 4, porque se ha leído también un capítulo más para mejor contexto, nos dice, se encuentra la ley de votos que era para hombres y mujeres de la época de Moisés. ¿Podría compararse esto con los votos que hacen actualmente sacerdotes y religiosos? Siempre se ha equiparado, e incluso cuando a lo largo de los siglos de historia del cristianismo la Iglesia pues ha establecido ciertos votos, pues se ha tenido en cuenta el principio del voto, aunque no fuera exactamente igual, ¿no? Que no fuera el mismo tipo de voto, o no siempre en todos los casos, pero se ha mantenido el principio. Y el principio del voto significa simplemente que se hace a Dios una promesa, se consagra a Dios algo, se promete que se va a entregar a Dios algo, que puede ser la propia vida de la persona o alguna cosa suya o algo que le pertenezca, en reconocimiento de su soberanía. A ver, cuando hoy, por ejemplo, en la Iglesia Universal de Cristo, no solamente una denominación, ¿no? En la Iglesia Universal de Cristo se pronuncian votos, por ejemplo,
Cuando las personas que van a ser ordenadas al sagrado ministerio se comprometen a ser fieles a Dios en la proclamación de su palabra, ese voto es sagrado y no se puede romper. No se puede, no se debe romper, ¿no? Habrá quien lo rompa, evidentemente, pero no se debe romper, ¿eh? Y se basa en el mismo principio que estos del Antiguo Testamento. Así es. Ya antes de finalizar, Juan Mari, dice de que cuando se repartieron el botín, una parte le correspondió a Dios, pero también dice de que a Eliezer le correspondía el 50% del botín. ¿Por qué se le dio a esta tribu un tributo más alto que a las demás? Pensemos que la tribu de Leví es la tribu que se encarga De Eleazar. Eleazar, sí, el sumo sacerdote, Ajá, ¿no? sí. O sea, hijo de Aarón, padre de Ujú. Fines, sí. Tengamos en cuenta que el sumo sacerdote, pues, representante de la tribu de Leví, la tribu de Ujú. Leví es la tribu sagrada, la tribu específicamente consagrada a Dios, por lo tanto, esa parte del botín iba para ellos, porque de ese botín ellos sacrificarían a Dios, de ese botín ellos mismos vivirían, pero también, como decíamos, se encargarían de ayudar a los más débiles. Por eso se les encomendaba una parte mayor. De ahí la responsabilidad que tenían de administrarlo bien. Ujú. Bueno, ahora sí, en nuestra recta final, Juan Mari, eh, la pregunta con la que quisiéramos finalizar, si ya no tenemos más entradas de preguntas de nuestros oyentes, es ¿por qué fue negativa la primera reacción que tuvo Moisés ante la petición de la tribu de Rubén y Gad de posesionarse de las tierras transjordanas ocupadas? ¿Por qué la negativa de Moisés? Sí, y es importante la pregunta. Moisés era un hombre que tenía muy claro, según parece, que la misión del pueblo de Israel era una misión conjunta, ¿no? Es decir, todos a una, no decir cada tribu libre por su lado, todos a una. Claro, cuando estas tribus, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, y también luego se añade la mitad de la tribu de Manasés, le piden a Moisés que ellos no reciban heredad ninguna en la tierra prometida, la tierra de Canaán, sino que se les permita quedarse con las tierras que ya han sido conquistadas y ocupadas en Transjordania, al otro lado. Claro, Moisés ve eso como una traición, hay que entenderlo. Moisés ve que esta gente lo que está diciendo es, bueno, yo ya tengo lo mío, pues allá cada uno, ¿no? Luego ya que los demás hagan lo propio, ¿no? Lo mismo que nosotros hemos conquistado esta parte y es nuestra, pues que nuestros hermanos hagan lo propio con las demás. Claro, hay que entender que Moisés ahí entendió que había un intento de separación de rubenitas, gaditas y la mitad de los, ¿cómo se dice? Manasetitas o algo así. Bueno, pues que no querían participar del destino general de Israel. Lo que ocurre es que cuando los representantes de estas tribus supieron explicarle a Moisés que ellos no pretendían traicionar, al contrario, que ellos pasarían con los demás y les ayudarían, pero que a ellos se les permitiera quedarse con lo suyo, no tomar ningún tipo de, o no adquirir ningún tipo de posesión allí, ya Moisés lo comprendió. Lo que ocurre es que si luego vamos leyendo, por ejemplo, lo que ocurre en el resto de la historia del Antiguo Testamento, veremos que estas tribus, Rubén, Gad, la mitad de Manasés, tuvieron una historia, sí, que en parte era compartida con sus hermanos, pero en parte no. Y de hecho son tribus que desaparecieron, ¿eh? Fueron de las primeras que desaparecieron, porque cuando los asirios invaden la tierra de Israel, es a ellos a quienes se llevan primero, porque es los que estaban más cerca, ¿no? Es decir, y que ellos tuvieron también su propia... Hay por ahí en uno de los libros de las crónicas, creo que el primero, en alguno de los primeros capítulos, pues alguna breve relación de cómo estas tribus tuvieron su propia historia, sus propias guerras contra sus vecinos, en las que los demás israelitas no participaron, ¿no? Estaban vinculados con Israel, pero en cierto sentido se sentían un poco libres. Finalmente desaparecieron. Señor, dame vida. Bueno, pues llegamos al final del programa. Considero que ha sido un programa contundente, muy interesante, Juan Mari.
Así Gracias, también Señor. nos lo hacen saber nuestros queridos oyentes en mensajes flash, mensajes rápidos que nos hacen llegar aquí a los estudios de la radio. Estamos contentos y agradecidos con el Señor porque el programa ha cubierto la previsión, y es para esto que está pensado, para animar al pueblo de Dios, para educar al pueblo de Dios y para instruir también al pueblo de Dios en la palabra, y también para animarles a que tengan esa lectura de la palabra de Dios, de la Escritura, sin miedo a que no lo voy a entender, a que me voy a confundir. Ahora que tenemos herramientas, tenemos ahí la piedra de balanza en el cual podemos sopesar cualquier parte de la Escritura, y es con el Evangelio, como nos dijo el reverendo Juan Mari. Así que muchísimas gracias. Eso ha impactado a muchos de nuestros oyentes, Juan Mari, esa idea de todo con el Evangelio. Si me permites, Sí. si el programa ha ido bien, de lo cual lógicamente nos alegramos, nunca hemos de olvidar, y eso lo tenemos muy claro aquí en Radio Anglicana, eso es uno de nuestros principios indiscutibles, que es porque los oyentes nos han ayudado a hacerlo. Si no hubiera sido por ellos, la cosa no hubiera sido así. Eso está claro. Gracias a vosotros. Totalmente. También, pues gracias, queridos oyentes. Como ha dicho el reverendo Juan María, sois vosotros los que enriquecéis este espacio, y también damos gracias a Dios por la vida de nuestro querido reverendo Juan María Tellería, ya que también Dios le ha dado ese regalo de conocimiento, ese don de conocimiento, y Él lo comparte con nosotros con toda esa buena disposición que siempre tiene para con Radio Anglicana y para con todos también nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Juan Mari, gracias por tu tiempo. Y pues les animamos, queridos hermanos, a que dentro de 8 días volvamos a encontrarnos aquí en Radio Anglicana, ya en el horario habitual de la palabra hoy, para que sigamos y finalicemos el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Vamos a finalizar nuestras reflexiones en torno a este maravilloso libro de los Números. Los esperamos el próximo miércoles a la misma hora aquí en Radio Anglicana para una emisión más de la palabra hoy. Hasta entonces, alabado sea Jesucristo. Amén. Tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.